Te saludo en nombre de nuestro Señor, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. En esta oportunidad elegí un texto bíblico del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, en una serie de versículos que iré destacando a lo largo del mismo. Y tiene que ver con el marco de ser libres en Cristo, como punto central la cuestión de la pureza o la impureza. ¿Qué es lo que hace que alguien sea puro o impuro? O colocándolo en términos más bíblicos, persona pecadora o no pecadora. Si hojeamos la Biblia desde el comienzo, Antiguo Testamento, y nos involucramos en el Nuevo Testamento, vamos a darnos cuenta que hay ciertas cuestiones que permanecen y otras fueron cambiando. Algunas tienen que ver con las costumbres y otros aspectos tienen que ver con los principios. Y a veces se confunde principio con costumbres. Por ejemplo, una costumbre del Antiguo Testamento tenía que ver con lo que respecta a las comidas, si había animales que eran impuros, y por ende si alguien comía este alimento de un animal impuro, se hacía impuro como individuo, o si alguien tocaba algo impuro se convertía en impuro también. Pero todo esto era sombra de aquello que había de venir. Y se cumple todo en Cristo, y con Jesús muchas cuestiones se modifican y permanecen los principios y las costumbres van siendo dejadas de lado. Pero como a las personas nos gusta seguir atados a las costumbres o atadas a las costumbres, aquellas personas que vivían en los tiempos de Jesús vivían ciertas confusiones y creían que lo que contaminaba a una persona era aquello que ingresaba al cuerpo. Y no le daban mucha importancia a lo que ese cuerpo hacía, cómo ese cuerpo se comportaba, qué es lo que ese cuerpo pensaba. Y Jesús lo plantea en términos muy concretos. Dice lo siguiente: nada que venga de afuera puede contaminar a nadie. Lo que contamina a la persona es lo que sale de ella. Por lo tanto, Jesús está diciendo que en realidad la comida no contamina el alma, no contamina el espíritu. Lógicamente, somos templo del Espíritu Santo y por lo tanto necesitamos cuidar el cuerpo, pero sin embargo, esta actitud de ingerir algo no tiene que ver con que me convierte en alguien malo. Más allá que hoy día también, a través de la alimentación, y creo que está bueno que podamos cuidarnos respecto a la misma, hay todo un culto que envuelve a la misma y donde el yo termina siendo el templo y donde mi comida termina convirtiéndose en mi Dios. Y creo que por este lado tampoco tenemos que caminar porque estamos dejándolo a Dios de lado. Pero sí entender qué es lo que Jesús quiere decir acá. Él dice, el problema no está en lo que se come. El problema está en lo que sale del corazón. Porque del corazón salen las cosas malas. Y él plantea, en este caso, 13 pecados o 13 actitudes que nos lleva al pecado. Dice, los malos pensamientos, la inmoralidad, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez. Eso sale del corazón y eso convierte a una persona en alguien mala o en alguien pecadora. Tal vez podemos llegar a preguntarnos, pero ¿puede alguien liberarse totalmente de estas actitudes, como diciendo vivir de manera perfectamente santa? Ciertamente que no, porque todos tenemos ese gen de pecado que vive en nosotros y del cual no podemos liberarnos y que teológicamente se lo nombra como pecado original. Es esa inclinación a que siempre salga este mal
de nosotros, por más que busquemos combatirlo. Sin embargo, cuando alguien lo tiene a Jesús en su vida, lo tiene el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo genera santificación. Hace que el individuo luche por hacer cosas buenas. Y cuando hace cosas malas, porque continuamente lo estamos haciendo, busca erradicar esto malo, busca el perdón en Cristo y busca hacer las cosas cada vez un poco mejor. Es una lucha constante y que abarca toda la vida. Por ende, nos preguntamos, ¿qué podemos hacer nosotros para ser personas, entre comillas, buenas? Que nuestras actitudes se condigan con aquello que Dios quiere que hagamos. La Biblia también expresa y dice que la lámpara del cuerpo son los ojos. Por lo tanto, si colocamos luz al alma, luz al corazón, como ese elemento emocional que se le coloca tanta importancia, si colocamos luz, para colocarlo en términos gráficos, cuando miremos hacia afuera, cuando hablemos, vamos a mostrar también luz. O si lo colocamos en términos de oído, si escucho cosas buenas, si me rodeo de mensajes que son de edificación, cuando la boca hable, cuando las manos actúen, cuando la mente se ponga a pensar, van a salir buenas cosas. Pero para que esto ocurra, Jesús, que es como el acomodador de la casa, de todo esto que entra a mi vida, y Jesús está presente ahí con el Padre y con el Espíritu Santo, y el Espíritu es como aquel que hace esta obra principal porque es el que nos santifica, debemos dejar que Él acomode nuestra vida. Porque si Él está presente y no le damos ese lugar de acomodador, pasa lo que me pasa de repente en esta oficina. En circunstancias ustedes verán, bueno, están mis libros al fondo y tengo que acomodarlos porque digo, no quiero que vean lo desacomodado que está, pero que tengo que darme el espacio para esa acomodación. Si yo digo, está bien así como está, y vas a ver un desorden, y por más que los libros están, el desorden también está. Pero si yo tomo la actitud de acomodarlos, la realidad es diferente y vas a ver algo diferente. Por ende, si le abrimos la puerta a Jesús, si le abrimos la puerta al Espíritu Santo, para que Él diariamente acomode nuestra vida, y aquello que nos damos cuenta que está mal, basados en la palabra, lo erradicamos de la vida o tratamos de luchar en contra de esto, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras palabras van a ir condiciéndose con lo que es la enseñanza del Señor y vamos a ir viviendo esta realidad de que lo que entra al cuerpo hay que cuidar, por supuesto que hay que cuidar, pero no afecta de manera directa al alma y al espíritu. Pero lo que entra por los ojos, lo que entra por los oídos, lo que entra por el pensamiento, si no es trabajado, si no es ordenado por el Espíritu Santo, esto sí va a afectar. Y va a afectar para mal, porque todas las cosas que Jesús destacó no son cosas que edifican, no son cosas que honran, no son cosas que ayudan, no son cosas que bendicen. Modifiquemos y en vez de cultivar lo malo, busquemos cultivar lo bueno, cuya base es Dios, es su amor, es su gracia, es su perdón y que bendice, honra y nos ayuda para una vida de felicidad, libre en Cristo. Que Dios te bendiga, Dios nos bendiga para que podamos edificarnos de esta manera. Que así sea. Amén. Padre bueno y todopoderoso, ayúdanos a entender,
Ayúdanos a comprender las profundidades de tu amor. Haz que podamos vivir la pureza, no de acuerdo a las costumbres y a las tradiciones, sino de acuerdo a tu santo y precioso Evangelio. En tu nombre, en nombre de Jesús. Amén.